Buenos días, nuestro tema a tratar serían los pozos canadienses. Nuestro grupo estaría conformado por Daniela Meriño, Manuel Navarro, Jorge Bustamante y mi persona Cristian Pertus. Introducción. Muchas veces la contaminación es causada por la construcción, por eso se hace necesario buscar estrategias para la implementación de sistemas de eficiencia energética dentro de las viviendas. Con los pozos canadienses se busca aprovechar el potencial del sistema de energía subterránea. Como principal objetivo es conocer la temperatura de espacios internos y mejorar las condiciones de confort, y al mismo tiempo reducir el consumo de energía no renovable, permitiendo la reducción del consumo total de la energía de la casa. ¿Qué son los pozos canadienses? Los pozos canadienses, también conocidos como provenzales, son sistemas de climatización geotérmica, los cuales se encargan de llevar el aire exterior a través de un sistema de tubos enterrados hasta la vivienda, adquiriendo así la temperatura del subsuelo y dar el mayor confort dentro de la vivienda. Parámetros. Analizar la temperatura media del lugar. Definir método para producir la circulación del aire. Calcular la extensión en metros en los tubos o cañerías. Calcular la profundidad en la que se ubicarán los tubos. Su utilización dependerá del tamaño del terreno, el tipo de terreno, que podrán incidir en el mayor o menor facilidad de incorporación de las cañerías a dicha profundidad y de la extensión adecuada. Componentes. Punto de captación de aire. Es el punto a través del cual el sistema capta el aire exterior. Esta toma de aire debería situarse a cierta altura para evitar la captación de aire contaminado. Filtro. A través de los filtros se purifica el aire y se evita la entrada de polvo y suciedad al interior de los conductos. Intercambio de calor. Ese es el elemento que transfiere el calor del subsuelo al aire. La longitud y el diámetro de este conducto podrá ser de diferentes tamaños en función de diferentes parámetros: la profundidad, el tipo de suelo y las necesidades térmicas. En cualquier caso, habrá que tener en cuenta que cuanto mayor sea la longitud del tubo, mayor será la transferencia térmica aire-suelo. Punto de drenaje. El agua condensada en las tuberías, debido a la inclinación, se debe dirigir a un pozo de drenaje, donde este elimina el sistema. Elemento de circulación de aire. El aire necesitará un elemento que los impulse y lo haga circular a través suyo. Esto se podrá realizar mediante elementos mecánicos como ventiladores o extractores, ya que estos succionan el aire y lo hacen circular dentro de la vivienda. Su función es aprovechar la temperatura del subsuelo generando un intercambio de calor que reduzca la temperatura del aire exterior en el verano y aumente la temperatura exterior durante el invierno, para luego hacer la casa mucho más confortable. Principio de los pozos canadienses. El principio de funcionamiento es muy simple. Si tomamos la temperatura de la superficie, observamos que la diferencia de temperaturas es notable y dependerá del lugar geográfico y condiciones particulares que lo definan. Consiste en una serie de tubos colocados a profundidad deseada que recorren determinada cantidad de metros por debajo de la tierra, por los que circula aire, permitiendo que ocurra el intercambio de calor entre el aire que circula y la tierra que lo rodea. Si comenzamos a tomar temperaturas del suelo a distintas profundidades, observamos que a determinada profundidad, alrededor de 2 metros, la temperatura permanece constante a lo largo del año, y además dichas temperaturas corresponden a la temperatura media del lugar. Entonces resultará muy adecuado que conectemos nuestra casa a la tierra.
Función en verano. Durante el verano la temperatura del aire es mayor que la temperatura bajo la tierra, por lo tanto el aire que pasa a través de las tuberías cede calor de la tierra y se enfría, llegando al hogar con varios grados menos y creando un ambiente mucho más confortable. Función de los pozos térmicos en invierno. En los meses de invierno el aire exterior está más frío. La temperatura bajo los 2 metros es mayor que la temperatura de la superficie. Por esto, cuando el aire exterior circula por las tuberías bajo la tierra, se calienta. Este aire caliente llega al hogar reduciendo gradualmente la temperatura, permitiendo que la calefacción se conecte muy poco o bien no se utilice. Rendimiento de los pozos canadienses. Por sí solos resultan muy eficientes en la refrigeración del verano, haciendo que puedan sustituir perfectamente a las condiciones de sistemas de aire acondicionado. En invierno, los pozos pueden resultar un poco ineficientes por sí solos para aportar el calor necesario para la climatización de un edificio, dependiendo de su latitud. Sin embargo, pueden ofrecer un importante precalentamiento al aire, lo que supondrá un sustancial ahorro, ya que el salto térmico que tendrá para aportar el sistema de climatización artificial se verá muy reducido. Características de los conductos de los pozos canadienses. Los conductos o tuberías deben presentar una serie de características. Deben ser impermeables y estancos, resistir presión, deformación del terreno o corrosión, deben tener una buena conductividad térmica y también estas tuberías deberán tener una ligera inclinación hacia un punto de recogida de condensados. Esto se debe para evitar la acumulación de agua en los conductos en el caso de reproducirse condensaciones o por bajas temperaturas del aire o cualquier otro fenómeno atmosférico. Nociones. Inercia térmica. Esta propiedad indica la cantidad de calor que un cuerpo puede conservar y con qué velocidad lo cede o lo absorbe. Es una propiedad utilizada en construcción para conservar la temperatura del interior de los locales a lo largo del día. Durante el día, los muros se calientan y por la noche ceden calor al local. En verano, absorben el calor del local a través de un sistema de ventilación y por la noche se enfrían con un sistema similar. Tipos de suelo. La conductividad térmica del suelo es un factor importante a la hora de diseñar un pozo provenzal. Desde el punto de vista, los suelos húmedos son preferibles a los secos debido a su mejor conductividad térmica. En el ejemplo 1, a pesar de su aparente utilidad, este sistema no está siendo utilizado de manera usual en la arquitectura, ya que requiere espacio suficiente para poderse instalar. Sin embargo, encontramos grandes ejemplos de aplicación en Madrid. El más representativo dentro de esta corriente es el Hemicidio Solar de César Ruiz Larrea, un proyecto de vivienda situado en Móstoles que relaciona varios sistemas bioclimáticos para conseguir un gasto casi nulo. El intercambiador se compone de 2 galerías subterráneas, una de emisión y otra de impulsión, conectadas por una serie de conductos paralelos donde se realiza la transferencia de calor. Otro ejemplo de este sistema es el Centro Cultural Daoís de Velarde de Rafael de la Hoz. En este caso, el proyecto es la rehabilitación de un cuartel militar en el que se mantiene la fachada y se modifica al interior. Los conductos geotérmicos horizontales del aire se complementan con un uso de energía geotérmica en profundidad. En conclusión, los pozos canadienses nos permiten disminuir o aumentar, según sea el caso, la temperatura al interior de un espacio para aligerar la carga energética de un edificio. Muchas gracias.